Gracias. Seguimos entonces con del Senado. Perfecto. El Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. Bien, ven que acá el 54, a diferencia de lo que fue el artículo que dice cómo se compone la Cámara de Diputados, nos aclara específicamente cómo se va a componer. Como les dije, diputados, para la composición hay que hacer este sistema medio matemático, que es el sistema de Hont, que después les mando el videíto para que ustedes vean. En senadores es mucho más sencillo, son 3 senadores por provincia, listo, no es proporción de habitantes, no es nada, 3 por provincia, y es 2 por el que saque más votos, 1 por la mayoría siguiente, ¿sí? El que saca más votos, 2. El que saca segundo más votos, 1. Listo, se terminó la discusión. Así tenemos que la composición actual de la Cámara de Senadores es de... ¿cuántos? 3. 72. Perdón, 72 senadores en total. Exactamente. Bien. Acá en el 55 van a encontrar los requisitos para ser senador. Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia de Buenos Aires que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Perfecto, bueno. Primero 30 años en lugar de 25, 6 años de ciudadanía en lugar de 4. Esto de la renta anual tenía que ver con el elitismo reinante cuando se dictó la Constitución, pero obviamente no se aplica más. Y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella, eso es exactamente igual que diputado. ¿Sí? Estos son los requisitos para ser senador. ¿Hay que ser abogado o abogada para ser senador? Tampoco. 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 Artículo 56. Y ellos, disculpe, Noelia, habíamos dicho que los diputados pueden hacer el juicio político, de ellos, ¿no es cierto? Ellos acusan y el Senado da el veredicto. O sea, una persona juzga. Una persona sin base jurídica puede juzgar. Entonces, pero no juzga, ya lo dije, no juzga la culpabilidad o inocencia de la persona, solo es a los efectos de la remoción del cargo, nada más. Bueno, pero desde un lugar humano puede juzgar, Sí, puede decir sí, se obvio. va o no se queda. Obvio, sí. pero es un juzgamiento institucional. Bueno, está en condiciones y político, obviamente, está en condiciones de seguir o no en su cargo, listo. Después, si hay culpabilidad e inocencia, lo resuelve la justicia. Ahí está. Bien, seguimos. Seguimos. Los senadores, ¿eso ya lo dije? ¿Duran 6 años? 56. No, el 56. Los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente, pero el Senado se renovará a razón de 1/3 parte de los distritos electorales cada 2 años. Bien, perfecto. Entonces, duran 6 años en lugar de 4, ¿sí? A diferencia de los diputados y las diputadas. Entonces, la renovación es cada 2 años también, pero sus terceras partes, porque duran 6 años. Para que dé la cuenta, se renuevan en lugar de por mitades, por tercios. ¿Sí? Entonces, cada 2 años, ahora, por ejemplo, en noviembre, ¿a cuántos estamos eligiendo? ¿Cuántos senadores en total? No sabemos. ¿Cuántos renuevan? Dijimos que ¿cuántos eran? 72. Eran 72. Dividido 3. Tercio. 24. 24 estamos renovando de acuerdo a la distribución geográfica en cada provincia, ¿sí? ¿También se hace por sorteo el tercio? ¿Para los que se van? ¿Que tienen que renovar? No, Se van los que que entraron ya hace 6 están años. cumpliendo 6 años. O sea, ahora se están yendo son los 6 senadores años, que está. fueron elegidos en 2015. Tienen que cumplir clarísimo. su mandato de 6 años. Ahora ahí se va está. el tercio que fue elegido en 2015.
Dentro de 2 Y años ese se va a mismo- ir el tercio que se eligió en 2017. Pero muchos, por ejemplo, se vuelven a presentar. De estos Sí, 24 que renuevan, porque es renovable. bien. ¿Sí? Pueden ser reelegidos. Seguimos. El vicepresidente de la Nación será el presidente del Senado, pero no tendrá votos sino en el caso de que haya empate en la votación. Bien, entonces la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hoy es la presidenta del Senado, y esto del empate, no empate, recuerden, mi voto no es positivo de Cobos, ¿sí? Tal No cual. votan, salvo que haya empate. Seguimos. El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce funciones de presidente de la Nación. Ujú. También puede ser, vamos a suponer Fernández, puede ser presidente también del Senado. No. ¿Cómo Fernández? A ver, acá dice que puede nombrar un presidente provisorio cuando éste se ausenta o cuando ejerce funciones de presidente de la Nación. Pasa Claro. que Cuando se va el presidente, sí, la vicepresidente cumple la función del presidente, presidente. eligen un provisorio para el Senado. Eso es lo que entendí, no sé si está bien. eso es lo que Exacto. dice. Si Alberto Fernández viaja a México, China. Sí. Cristina Fernández de Kirchner queda a cargo de la presidencia transitoriamente hasta su regreso. Como la presidencia del Senado queda vacante porque la vicepresidenta está ejerciendo funciones de presidenta de la Nación, tiene que haber un presidente provisorio del Senado. Eso es lo que dice el artículo. ¿Y Ahí cómo está. se elige ese presidente, profe? Se elige ¿Cómo se internamente elige? en la Cámara, lo elige. Ah, Para ver eso lo tenemos que, digamos, cada Cámara además tiene sus propios reglamentos, ahora lo vamos a ver, sus propios listo, reglamentos para perfecto. resolver cómo se hacen ese tipo de elecciones. Sí. Seguimos. El Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será precedido por el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué esto? Porque si es acusado el presidente de la Nación es parte de la misma fórmula que el vicepresidente, que es presidente del Senado. Entonces, se entiende que en caso de empate, ya sabemos el voto, o bueno, Cobos nos desmitificó esto, pero es muy probable que el vicepresidente o la vicepresidenta no vote en contra de quien está en su misma fuerza política. No va a ser Entonces, imparcial. en el caso de que el juicio político sea el presidente o presidenta de la Nación, quien preside la Cámara de Senadores en ese momento, a efectos del juicio político, va a ser el presidente o presidenta de la Corte Suprema. ¿Sí? Pero profesora, entonces lo de Cobo estuvo mal, ¿o no? No, No. cada uno vota No, como fue quiere, su pero digo, decisión. se entiende que si Nadie son de se lo una misma esperaba, pero fuerza él no puede van a votar lo que votar no se lo en esperaba, contra claro. de sí mismos, pero bueno, también se daba la particularidad que eran de una coalición, no de una misma fuerza, no una fuerza de coalición, porque Cobos pertenecía al radicalismo. Bien, seguimos. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. Lo mismo que para la acusación de la Cámara de Diputados. Se necesitaban las 2/3 partes de los miembros presentes. Para el juzgar del Senado, 2/3 de los miembros presentes. Profe, entonces nunca habría empate, ¿o sí? Pues si hay empate es 50-50, es mitad a mitad, no hay 2/3. Nunca hay empate. Es cierto, muy, muy bien señalado. Pero no son de los presentes, por ahí hay faltantes. No. No, pero igual la bueno, cuenta es la claro. misma. Tengo que hacer la cuenta. Dejalo. Ahora, mientras seguimos avanzando, Bueno, hago un dejalo, ejemplo dejalo. soy mala en las matemáticas. Ah, dice presente, es verdad. Claro. Pero es lo mismo, profe. Si hay 50 presentes y hay 25 a favor, 25 en contra, tiene que Sí, tiene que desempatar, ser 2/3. pero no hay empate.
Por ahí no se da comúnmente, pero si hay faltante o ausencia por enfermedad de los presentes, por ahí se llega a En el hacer un caso de empate. Cobos hubo empate, pero Empleado. porque no se trataba de un No, juicio no, político. porque era una- mayoría común. Por eso por eso hubo empate. Exacto. Bueno, artículo 60. De todos modos es para garantizar, digamos, cierta ecuanimidad Imparcialidad, en sí. el proceso. Bien, seguimos. Su fallo no tendrá más efecto que destruir al acusado. Y aún Destituir, no destruimos personas. Perdón. Su fallo no tendrá más efecto de destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocultar ningún empleo de honor, de confianza o de sueldo en la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Esto es lo que les adelantaba, ¿sí? Esto es competencia del Poder Judicial. Sí. Qué feo eso de castigo. Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. Lo vimos cuando vimos atribuciones también del Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, pasamos al 63. Disposiciones comunes a ambas cámaras. Seguimos. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo del 30 de noviembre mis anteojos, Noelia. 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Tenemos sesiones ordinarias del 1 de marzo al 30 de noviembre, ¿sí? Sesiones extraordinarias, ¿sí? Que son cuando las convoca el presidente para tratar un tema específico fuera del periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? En enero, en febrero, o en diciembre, o las prorrogadas, que es lo que suele suceder todos los años, las cámaras deciden prorrogar sus sesiones, o sea, no terminar las sesiones el 30 de noviembre, sino sesionar, por ejemplo, hasta el 28 de diciembre, ¿sí? Que es lo que suele pasar. Entonces tenemos sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, sesiones prorrogadas o sesiones de prórroga. Sí. Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en términos y bajo las penas que cada cámara establecerá. Esto también es parte del reglamento. Recuerden bien este artículo porque es parte de lo que la Corte analiza en el fallo que tienen en esta unidad, que es BUSI, que lo tienen que leer y preparar para la clase que viene, después lo charlamos. Seguimos. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días, sin el consentimiento de la otra. Cada cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación y hasta excluirle de su seno. Pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las reuniones que voluntariamente hicieren sus renuncias. Pasamos al 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado. Disculpe. O sea que si un senador decide renunciar voluntariamente, pero por votación deciden que no renuncie, él tiene que seguir ejerciendo el cargo igual, contra su voluntad. Porque dice la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes. de casuística y no sucede, pero sí. Ah, ok. Porque hay otro que sucede en la lista que puede ingresar cuando se va uno. Sí. Bueno, 68. Igual acá estamos hablando de Senado y diputados, ambos. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mando de legislador. Mandato de legislador.
Esto se refiere a las inmunidades parlamentarias. Sí. Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido en infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra Totalmente desactualizado, pues no existe la pena de muerte. de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Bien. Cuando se informe querella por escrito ante las justicias ordinarias, cualquier senador o diputado examinado el mérito de sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suspender sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Este es el desafuero. Esto es lo que se llama el desafuero, ¿sí? Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias, o sea, cuando haya un diputado o senador que esté siendo investigado con una querella ante el Poder Judicial, cada Cámara decide con 2/3 de sus votos suspender en sus funciones al acusado. Esto sí es debido, ¿sí? Lo que pasó con debido. Cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. Esta es la interpelación de ministros que suele suceder, ¿sí? El ministro de Economía es interpelado por alguna de las cámaras para que explique, no sé, la ley de presupuesto. Ante una situación de seguridad grave, el ministro de Seguridad o la ministra de Seguridad se presenta, es interpelado por alguna de las cámaras, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bullrich fue al Senado cuando fue lo de Santiago Maldonado, y así, todo el tiempo esto pasa. Sí. Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala. Hasta acá llegamos. Listo. Ahora vienen las atribuciones del Congreso, que es todo el 75, del cual ya leímos el 75 inciso 22, que era esto de los tratados. Les pido que para acelerar, porque todavía tenemos que ver formación y sanción de leyes, que ustedes en sus casas revisen todo el 75, ¿sí? Porque son varios incisos. ¿Sí? El 75 tiene 32 incisos. Revisen porque justamente son las atribuciones del Congreso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. El 76, que es el que sigue, ya lo leímos, es la prohibición de delegación legislativa y la excepción, que son los decretos delegados. Y pasamos ahora sí al 77, que es donde arranca el proceso de formación y sanción de leyes. ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, profe, me quedó una duda del texto que teníamos que leer, no sé si tiene que ver con esto igual. El del Poder Legislativo de Gargarella y Sebastián Guidi. En un momento de unas sesiones secretas, no entendí, o sea, cómo sería eso. O sea, en un momento habla de sesiones secretas, que después dice que la ley 26.134 de 2006 la dejó sin efecto y ordenó publicar todas las leyes secretas sancionadas hasta el momento. Ah, claro, porque antes de esta ley se podían realizar sesiones secretas, totalmente inconstitucional, con falta de transparencia, y fue derogado por esa ley. Es eso nomás. Claro, como que el contexto, o sea, sí. Se reunían. Sí. Ahora todas las sesiones son públicas y todas las normas se publican. Sí. Bueno, seguimos. 77, arrancamos. A ver, el proceso de formación y sanción de leyes es relativamente sencillo. Van a ver que del articulado va y viene un poco y los marea. Yo les armé un cuadrito con el proceso completo de formación y sanción de leyes para que después lo revisen. Ahora lo que vamos a hacer es leer esto, lo vamos a ir apuntalando y luego les mando el cuadrito, que van a ver que es bastante enmarañado, digamos, tiene muchas partecitas, pero que les va a aclarar un poquito más porque es un caminito lineal, digamos. Sí.
Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Bien, Los hasta acá, proyectos de ley... hasta acá, espera. Los proyectos de ley pueden arrancar, esto es importante, porque siempre hay una confusión de que inician en la Cámara de Diputados. No, un proyecto de ley puede iniciar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es indistinto, depende de dónde se presente primero el proyecto. Lo único es que esta aclaración que dice salvo las excepciones en esta Constitución, que por ejemplo una de ellas la vimos en el 52, que era la iniciativa de la Cámara de Diputados en proyectos de ley sobre contribuciones, impuestos y reclutamiento de tropas. Otra de las excepciones que prevé la Constitución es los proyectos de ley de iniciativa popular. Si yo como ciudadana quiero presentar un proyecto de ley en el Congreso, lo tengo que hacer sí o sí ante la Cámara de Diputados. Y ese proyecto sí va a tener iniciativa, o sea, va a iniciar en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Porque se considera que la Cámara de Diputados, no se considera, lo dice la Constitución, es la que representa al pueblo. Los senadores representan a sus provincianos, no a la ciudadanía en general, a la población en general. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Dónde habíamos quedado? Los proyectos de ley que modifican el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras. No, tenemos que ir al 78. ¿No quedé ahí? No estás leyendo el artículo 78. ¿77? Tenés que leer el artículo 78. 78. Perdón, estaba terminando el 77. 78. Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen. Y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley. Bueno, en el 78 encontramos el trámite normal, sin accidentes, sin problemas. Inicia en una Cámara, se aprueba. Pasa a la otra, y tiene media sanción, que se llama. Pasa a la otra Cámara, se aprueba, tiene sanción. Cuando se sanciona un proyecto de ley, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación, que lo tiene que promulgar. ¿Lo promulga? Listo, es ley. Se terminó el proceso. Este es el proceso normal. Y por eso, en las atribuciones del Poder Ejecutivo, el artículo 99 dice el Poder Ejecutivo participa de la formación y sanción de leyes. Bueno, participa justamente porque promulga las leyes. ¿Sí? Hay un decreto de promulgación. Este era el quinto tipo de decretos que nos faltaba ver. Bien, 79. Ahora empiezan los accidentes. Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario. Bien, como saben, el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, está formado por comisiones, ¿sí? La Comisión de Asuntos Parlamentarios, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Derecho Penal, la Comisión de Familia, la Comisión de Salud, y así, ¿sí? Que se especializan en determinados temas. Dependiendo el asunto, el tema de la ley que se esté tratando, el proyecto de ley que se esté tratando, va a ser a qué comisiones va a pasar. Por lo general, los proyectos de ley pasan primero por las comisiones, que emiten un dictamen, y luego se eleva a las cámaras para su tratamiento. Acá habla de también el proceso inverso, que es que se vote en general el proyecto, y luego para ver el texto fino, ¿sí? De cada artículo por artículo, se pasa a comisión. Bien, artículo 80. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.
En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Muy importante este artículo. Habla de dos cosas básicamente. Primero, de la promulgación tácita. Si un proyecto de ley sancionado por las cámaras pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su promulgación y el Poder Ejecutivo no dice nada durante 10 días, se promulga de manera tácita. ¿Sí? Listo. Se promulgó, es ley. Y se publica en el boletín oficial. Eso por un lado, promulgación tácita. Pero también el artículo 80 incorpora algo que antes del 94 no teníamos, que es la promulgación parcial. ¿Sí? Y esto está en la ley que vimos sobre decretos de necesidad de urgencia y decretos delegados. Que el Poder Ejecutivo puede promulgar parcialmente una parte de la ley, del proyecto, sí, de la ley, y vetar otra parte. Solo puede hacer esto si se dan los requisitos del artículo 80, que son dos, ¿sí? Si tienen las partes promulgadas autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado. Entonces, si lo que se promulga parcialmente es autónomo, tiene autonomía normativa y no afecta el espíritu de la ley, se puede hacer esa promulgación parcial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y quién hace, profe, esa revisión para saber si tiene autonomía o no tiene autonomía? ¿El Poder Ejecutivo o vuelve Eso es lo que sigue en a el la Cámara? artículo. Ah, Dice, en este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Acá el trámite se divide en dos. Ahora, sí, se los digo ahora y después lo vemos leyéndolo, porque si no se van a marear. Acá el trámite se divide en dos. El presidente promulga parcialmente una ley. La parte promulgada parcialmente, o sea, lo que el presidente o presidenta consideró que estaba aprobado, pasa a la comisión bicameral, como si fuera un DNU. Y la comisión bicameral tiene que analizar si esa parte promulgada, ¿qué? Tiene el espíritu ese que dice ahí, Tiene ¿no? autonomía si tiene normativa y no afecta el autonomía, espíritu de la ley. ¿Sí? Eso por un lado. Pero nos queda la parte vetada. ¿Qué hacemos con la parte vetada? La parte vetada vuelve al Congreso para ver si las cámaras quieren insistir con su aprobación. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo es cuando vuelve al Congreso, qué es lo que tienen que hacer las cámaras para insistir en la aprobación de esa parte del proyecto. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Acá vamos. Espera, vamos de a poquito, porque son varias cosas que dice importantes. Lo Esto es lo que primero. pasó con la ley de aborto la primera vez que se sancionó y después no se pudo volver a presentar y se presentó al año siguiente. No presentar, sino tratar. Entonces, Tratar, una de perdón. las cámaras desecha un proyecto de ley, totalmente. En ese mismo año no se puede presentar. Entonces, la ley de interrupción voluntaria del embarazo se trató en el año 2018, el Senado lo rechazó, después de tener la media sanción de diputados. En ese 2018 no se podía volver a tratar. ¿Sí? Después, en 2019, se decidió no intentarlo, porque la composición de las cámaras era la misma, y se hizo recién en 2020, con nueva composición de las cámaras, y ahí sí ya se aprobó. Entonces, durante ese mismo año no se puede volver a tratar, el año siguiente sí. Bien. Eso por un lado. Después, ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Cámara de Senadores inicia un proyecto, el tratamiento de un proyecto de ley sobre, no sé, modificación del impuesto a las ganancias. Le da media sanción, pasa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le hace modificaciones, que es una de las facultades que tienen las cámaras. Puede modificar un proyecto con media sanción, le puede
incorporar cosas, sacar cosas. Cuando pasa eso, tiene que volver a la Cámara de Origen para que lo apruebe. O lo que sea, ahora vemos. Lo que no puede hacer la Cámara de Origen, cuando le vuelve un proyecto enmendado por la otra, es rechazarlo totalmente. Lo único que puede hacer es decidir si acepta esas modificaciones o si lo aprueba sin las modificaciones. Pero algo tiene que aprobar. ¿Por qué? Porque ese proyecto salió de esa misma Cámara, si no estamos perdiendo tiempo. O sea, estamos gastando recursos del Estado en discutir sin sentido, si la propia Cámara que inicia un proyecto lo termina desechando, ¿sí? Por no estar de acuerdo con modificaciones que le hace el otro. ¿Sí? Bueno. No puedo repetir de vuelta, o sea, puede quedar a la mitad, o sea, si no se trató o no se estuvo de acuerdo en algunos puntos, puede salir así, sale como Puede está. salir o el proyecto original o el proyecto con las modificaciones de la Cámara Revisora, pero no se puede desechar. Ahora vemos, porque ahora vemos el caminito. Seguimos. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por la mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto de las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. Todo esto, que es un chino, salvo que alguien me diga, lo entendí de una. ¿Alguien me puede decir eso? No. Esto es una tontería, es hasta incluso sentido común, pero está hecho chino en este artículo. ¿Qué pasa? Proyecto de ley inicia en Cámara de Origen, cualquiera sea, a media sanción. Pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora tiene 3 opciones. Rechazar todo, aprobar todo, o incorporarle modificaciones y adiciones. ¿Sí? Si rechaza todo, ya dijimos, no se puede tratar ese año. Si aprueba, ya dijimos, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si le hace modificaciones o adiciones, vuelve a la Cámara de Origen. ¿Sí? Si vuelve a la Cámara de Origen, con modificaciones y adiciones, se tiene que anotar la mayoría por la cual se les hicieron esas modificaciones y adiciones. Básicamente, ¿por qué? Porque todavía la Cámara de Origen tiene la atribución de o aprobarlo con esas adiciones o correcciones o insistir en el proyecto original. Para eso tiene que empatarle los votos. Para insistir en el proyecto original, le tiene que mínimo empatar los votos. Por eso necesitamos saber cómo se votaron las modificaciones y adiciones en la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora aprobó con la mayoría absoluta las adiciones o modificaciones, cuando pasa a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen quiere insistir con su proyecto original, o sea, excluir las modificaciones o adiciones, ¿qué tiene que hacer la Cámara de Origen? Empatar o superar la cantidad de votos que Empatar tenía o la Cámara superar. Revisora. Acá no hablamos de números, hablamos de mayorías, porque obviamente los números son muy distintos en cada Cámara. En una tenemos 257, en el otro 72. Acá hablamos de mayoría absoluta o mayoría agravada, que son 2/3 partes. ¿Sí? Entonces, la Cámara de Origen solo tiene que empatarle. Si le empata, se puede quedar con su redacción original. ¿Sí? Salvo que esté completamente convencida de las modificaciones y adiciones, y esto es lobby entre las cámaras, y listo, y aprueba. No importa la mayoría, lo aprueba para que ahí sí pase al Poder Ejecutivo para su promulgación. Y esto es importante. Acá se termina el paso por las cámaras. No puede la Cámara de Origen incorporar nuevas modificaciones, adiciones. O acepta las modificaciones y adiciones hechas por la Cámara Revisora, o insiste en la redacción original. Pero no puede volver a hacerle modificaciones o adiciones, porque si no,
se nos pasa la vida discutiendo un proyecto de ley. Entonces, el máximo de veces que pasa por las cámaras es 3. 2 por la cámara de origen, 1 por la revisora y listo, lo máximo. Puede ser menos, puede ser 1 y 1, pero es lo máximo. ¿Se entiende? Sí, entonces no puede hacer tipo, bueno, sí, te acepto esos 2 puntos, o uno me gusta, el otro no, o acepta todo o no acepta ninguna de las modificaciones. No. Sí, puede hacer, digamos, puede modificar, digamos, puede o agarrar las modificaciones como vinieron de la cámara revisora o insistir en su redacción original. Y hasta acá estamos. Sí, eso es lo que Ok. puede hacer. Esas son las 2 opciones. Y ahí pasa al Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, creo que Profe, sí. y si las rechazas, pasa igual directamente al Poder Ejecutivo? Si las rechaza, ¿qué? Si rechaza Si rechaza las las modificaciones, modificaciones de la pasa, Cámara. No las exacto, puede. pasa al Listo. proyecto original, en su redacción original, al Poder Ejecutivo. Sí, Fernanda, Ok. puede o rechazar las modificaciones adiciones o aceptarlas. Lo que no puede hacer es hacer nuevas modificaciones Eso, adicionales. perfecto. listo. Está, genial. Listo, ahí Pero está. si las rechaza porque le empató los votos, la mayoría, pasa a la promulgación del Poder Ejecutivo. ¿Estamos? Sí. Parece un chino, pero les juro que es hasta incluso sentido común. Bien, artículo 83, el de 82 no importa. Desechado en el todo o en parte un proyecto del Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen. Esta lo discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de 2/3 de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Pará, vamos de a poquito. Este artículo es el que nos completa el 80, el de la promulgación parcial o total. Que yo les dije, el proyecto que se promulga, parcialmente, se divide en 2. Bueno, lo mismo pasa con el vetado totalmente, es lo mismo, pero cuando el Poder Ejecutivo veta o una parte o todo, el 83 nos explica qué es lo que pasa. Y esto es lo que les decía, las cámaras pueden insistir en su sanción. ¿Sí? Entonces, el Poder Ejecutivo vetó todo un proyecto o lo vetó parcialmente. Si lo vetó todo, todo vuelve a las cámaras para ver si quieren insistir. Si lo vetó parcialmente, quiere decir que hay una parte que se promulgó. Esa parte que se promulgó, ¿a dónde iba? Al Poder Ejecutivo para que se haga ley. No, está. a La que bicameral se para promulgó. un Lo está decreto de haciendo el Poder necesidad de Ejecutivo. ¿A urgencia. dónde va? ¿No iba para Solamente a las bicameral como cámaras. decreto de necesidad de urgencia? Y iba a la comisión bicameral para que se siga el mismo procedimiento que los decretos de necesidad de urgencia y los delegados. Perfecto. Lo vetado va a las cámaras para ver si las cámaras quieren insistir con la sanción de ese proyecto. ¿Sí? Entonces, vuelve con sus objeciones a la cámara de origen, vuelve a la cámara de origen primero. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? Si lo confirma por mayoría de 2/3 de sus votos, pasa a la otra cámara para su revisión. Entonces, acá le agrava la mayoría a las cámaras. Si las cámaras quieren insistir con un proyecto de ley una vez que fue vetado por el Poder Ejecutivo, lo que tienen que hacer es insistir ya no con una mayoría simple, tienen que hacerlo con una mayoría agravada, que es 2/3. La Cámara de Origen aprueba, por 2/3 pasa a la Cámara Revisora para que apruebe. Si logra 2/3, se sanciona. Y ahí ya no puede haber veto. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y listo, no lo puede vetar, porque ya las cámaras no solo que lo habían aprobado en un primer momento, sino que ahora insisten con una mayoría agravada. Entonces se aprueba. ¿Listo? Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no. Y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa.
Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. O sea, si no llegan a estas mayorías, ese año ya no se puede volver a tratar ese proyecto, recién el año siguiente. ¿Sí? Y el 84 nos va a decir cuál es la fórmula para la sanción. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Bla. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno. Acá, no sé si todos están viendo la pantalla, pero yo les compartí el cuadrito, ¿sí? Que se los voy a mandar, así lo tienen. Salvo que ya esté en la carpeta, pero no me acuerdo. Se los mando. Me anoto. Uy, se oscureció de golpe. Bien. Entonces, tarea para el hogar. Revisar todo el 75, ¿se acuerdan que no vimos las atribuciones? Yo les voy a mandar el video sobre el sistema de HONT para que lo revisen y lo tengan en claro, y este PPT sobre el proceso de formación y sanción de leyes para que lo revisen. Revísenlo porque esto es tema de parcial. Va a haber un ejercicio sobre un proyecto de ley y el trámite que lleva. ¿Sí? Bien. Y les mando el trabajo práctico sobre decretos, ahora sí. Y para la clase que viene, seguimos, tienen que preparar el fallo BUSI. Así que necesito a 2 voluntarios. BUSI es sobre Poder Legislativo. Si quiero, Noelia, me anoto, así voy corrigiendo mis defectos. No, profe, Cáceres Franca. Y Franca, Cáceres. Sí, sí. Listo. Perfecto. Esto lo preparan para la clase que viene. Y la clase que viene, ya vamos a ver Poder Judicial. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá?